Cuando hay un bebé en casa, siempre es recomendable saber un poco de medicina y primeros auxilios. Las enfermedades, las caídas, los golpes, los accidentes son muy comunes. Aquí en Nuevos Pasos te explicaremos cómo actuar en situaciones como estas. Ya estamos listos aquí en Nuevos Pasos para hablar de primeros auxilios y quiero darle la bienvenida a la enfermera María Esther López que nos está acompañando. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, mucho gusto. Está con nosotros también el doctor Eduardo Lowenberg, pediatra. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, mucho gusto. Y el paramédico Sergio Lemus. Mucho gusto, muchas gracias. Bien, pues les agradezco de verdad muchísimo que estén aquí con nosotros en el programa porque hay tantas dudas, hay tantas cosas que podemos hacer también como padres para prevenir los accidentes en casa. Empecemos por ahí. ¿De qué manera se pueden prevenir los accidentes? Híjole, bueno, yo creo que, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Aparte de ser enfermera, también soy mamá y bueno, hemos tenido... ¿Lo has vivido en carne propia? Sí, hemos tenido ahí un sinfín de experiencias y bueno, ojalá existiera algún manual donde nos dijera qué hacer. ¿Por dónde ir? Sí, dónde guiar al niño para que en sus diferentes etapas de la vida, pues, cómo va creciendo y se va desarrollando, pero bueno, creo que la experiencia y a veces los accidentes nos llevan a tomar medidas de prevención. Entonces, pues bueno, no sé. Yo creo que es importante, en primer lugar, el niño siempre o casi siempre está en su casa y entonces comenzar con la casa. Sí, por ejemplo, las cunas. En las cunas no debe haber, en los niños pequeños, no debe haber almohadas muy mullidas, ni muñecos de peluche. ¿Por qué? Porque a veces el niño se da la vuelta, se gira y si no puede regresar y se le tapa la naricita o la boca, se puede asfixiar. Exacto. ¿Sí? Proteger los contactos, tener juguetes adecuados para la edad, para evitar que se suelten piezas que luego se puedan ellos tragar o puedan atragantarse. En fin, hay muchas cosas. También proteger todo lo que son las orillas de las mesas y todo para evitar golpes. Sí. O sea, tenemos que empezar por casa, por nosotros los papás, e ir previniendo todo este tipo de cosas. Sí, no, definitivamente. Desde la mayoría de los accidentes en menores de edad, en estos casos que son de niños chiquititos, es muy común los accidentes en casa, ya que lo mencionaba el doctor, con los juguetes, o los accidentes que luego pasan con las mamás que se descuidan un momento con la plancha, o con la comida caliente, las estufas. También muy común, y para los que llaman mucho a las ambulancias, son los, cloro, que se meten en botellas que parecen refresco. Exactamente, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué otros ejemplos podemos tener en casa que les puedan decir también a las mamás para que puedan prevenir esos accidentes? Como decimos, de repente es imposible que no sucedan. Yo creo que hay ciertas zonas de la casa de mucho riesgo. ¿Cómo no sé, cuáles? la cocina, o sea, los objetos punzocortantes, cuchillos, tenedores. Hay que tenerlos alejados. Sí, bueno, finalmente a la estufa puede haber utensilios calientes, no sé, de pronto algo que se queda en la orilla y cae. Todos los eléctricos. Sí, no sé, ya hay tanto eléctrico, cuchillos eléctricos y bueno, las escaleras, el baño, entonces todo tiene como que mucho riesgo y bueno, es como paradójico pensar que uno está seguro en casa. Entonces, los riesgos los tenemos todos, pero pues los niños son más vulnerables y tenemos que tener muchísimo cuidado en lo que dejamos, porque si hay objetos llamativos, pues no sé, el niño puede, independientemente de meterlo a la boca, picarse un ojo si lo trae en la mano y correr y no sé, un sinfín de posibilidades que sí debemos de tener muy en cuenta. Además pasan en segundos, o sea, no podemos estar detrás de los bebés todo el tiempo y con un segundo que nos descuidemos, ya pasó algo. Los niños son muy, muy rápidos y muchas veces, por ejemplo, las mamás tienen un niño pequeño, no saben que el niño ya se puede mover, le van a preparar el biberón, lo dejan solito en la cama y esto es una llamada casi de rutina para los pediatras, la caída de la cama, la primera caída de la cama, ¿no? ¿Qué hacer en la primera caída de la cama? Todos nos caímos de la cama. Todos,
Sí. Pero hay algunos que pueden ser de mayor riesgo. Pueden ser cuando se pegan con algún otro objeto, con un buró, con un cajón, con un juguete pico. que estaba abajo, puede ocurrir algo más fuerte. ¿Cuáles son las llamadas que reciben constantemente ustedes? De niños caídos. Es interesante el trabajo que tiene uno cuando son, por ejemplo, los cumpleaños, que se le atragantó el pastel, que se cayeron en el tumbling, que estaban jugando y el otro lo pateó sin querer, el fútbol. Con las velitas. Las velitas Y se quemó queman, el pelo. sopló mucho y no sé, y se acercó mucho. Hay cosas inverosímiles, o sea, es muy, muy interesante viéndolo desde este punto de vista. Todas las cosas que te puedes encontrar, por ejemplo, en época de Reyes Magos, que los niños ¿Suceden muchos accidentes en esta época? Muchísimo, sí. Ajá. Que los patines nuevos, que la bicicleta nueva, que el juego de química nuevo. Más común son los juegos de fútbol, Ajá. las caídas por las escaleras y desgraciadamente también hemos tenido muchas llamadas de bebecitos que tienen pues algún problema respiratorio que se les atoró la leche o el famosísimo muerte súbita. Sí, claro. Entonces, Y los niños con reflujo a veces también nos dan un poquito de susto. sí, claro. ¿Por qué? Se les sube la comida Ajá. y a veces esa comida, si el niño está dormido, está boca arriba, la puede broncoaspirar. Entonces los papás nada más ven que el niño se pone moradito y pues le empiezan a dar ahí respiración de boca a boca a su buen entender. Y yo creo que es una de las llamadas que ustedes deben de tener. Y es muy común que cuando le estás dando de comer a tu bebé, se atraganten un poquito. Y ahí a veces empieza la danza de los niños. O sea, la mamá se lo pasa al papá y luego se lo pasa a la abuelita y a ver quién lo hace respirar hasta que finalmente respiran. Claro. Oye, otra cosa que a mí me surge, porque digo, lo estoy viviendo en este momento, el que la ropa que me han regalado para mi bebé, bueno, ya la lavé, le quité las etiquetas porque tienen unas etiquetas muy largas, que digo, me da miedo que después se le vaya a atorar o cualquier cosa. Algo que he escuchado es que los guantes de los bebés a veces se pueden tener hilitos sueltos que se atoran en alguno de los deditos y esto Sí, puede ser peligrosísimo. Esto ya inclusive me pasó con unos guantes tejidos con mucho cariño por la abuelita. Esos guantes, bueno, el niño se le atoró un dedito ahí, la mamá no sabía por qué lloraba, estuvo llorando toda la noche, hasta que lo llevó a revisión y nos dimos cuenta que tenía enredado un dedo y estaba ya el dedo pues muy inflamado. ¿Lo pueden perder? Lo pueden perder, claro. Sí, porque están tan fragilitos sus huesitos que con cualquier estirón pueden perder un dedito. Entonces hay que tener mucho cuidado qué les ponemos a nuestros bebés, empezar por ahí, previniendo esas cosas. Bueno, pues vamos a continuar aquí en Nuevos Pasos hablando de primeros auxilios, no se vayan, ya continuamos. Primeros auxilios es el tema aquí en Nuevos Pasos y hace un momento estábamos platicando acerca de la prevención, pero cuando ya sucede un accidente en casa, ¿qué tenemos que hacer primero los papás? Mantener la calma. Mantener la calma. Sí, Es lo primero. definitivamente, sí. Nosotros como papás obviamente nos angustiamos, no sabemos, depende también la edad del niño, si el niño está muy pequeño y no puede decirnos qué es lo que tiene, si le duele, si, no sé, el niño si te ve a ti tranquila, tú le vas a transmitir esa tranquilidad. Claro. Si te ve angustiada, exaltada, el niño se va a espantar, va a decir, algo está pasando. Sí. Entonces, primero que nada, yo creo que mantener la calma. ¿Cuál sería el siguiente paso? Es importante tener ya bien localizados los hospitales a donde uno puede llegar Los más a acudir. cercanos. Una emergencia donde la vida del bebé está en riesgo se debe de atender en el hospital más cercano, sea del sector salud, sea privado, porque ahí los minutos y los segundos cuentan. Por supuesto. Y ya después se puede hacer cambio de hospital, pero siempre es importante tener bien localizado, tener a la mano el teléfono del pediatra Números y de de las emergencia. ambulancias. Ajá. Sí. Tenerlo a la mano. También un botiquín de primeros auxilios. Sí, ¿Qué no, sería lo básico definitivamente. tener en ese botiquín? Por lo menos no es bueno que utilicen alcohol, que es muy común.
Eso, quería que me dijeran, y qué bueno que lo tocas ahorita, ¿no? Las cosas que no se deben utilizar en caso de algún accidente, ya sea quemadura, asfixia. Es muy común aquí en esta querida ciudad que con quemaduras o cortaduras tenemos el remedio de abuelita. El remedio casero. Que le pones pasta de dientes a la quemadura, que le pones mostaza, mertiolate o alcohol a la herida. No, duele mucho. Eso no se debe hacer. No se debe hacer. Lo primero que va a llegar una persona, un paramédico, es limpiar y limpiar todo lo que hicieron los papás antes y limpiar con jabón quirúrgico, que es muy barato conseguir, yodo, isodine. Y gasas. Agua oxigenada, Agua oxigenada, puede vendas, funcionar, vendas. algunos medicamentos que ya utilice el niño como paracetamol, ibuprofeno. Correcto. Tenerlo ahí, y el botiquín siempre debe de estar también bajo llave, porque luego con estos medicamentos los niños se pueden intoxicar. Por supuesto, lo que ya decíamos, ¿no? Que de repente dejamos algún líquido que puede ser tóxico en otra botella, el niño se puede confundir y se lo puede tomar, ¿no? ¿Qué hacer en caso de, por decir, de una quemadura? Que se quemó con la plancha, se quemó con la estufa, con el agua caliente. Lo primero que hay que hacer es meter la zona que está quemada en agua corriente fría. Fría, solamente. Sí, se recomiendan alrededor de 10, 15 minutos que esté ahí remojándose. Ajá. Si hace una ampolla, no se debe de reventar. Y lo mejor ya después es consultar a su médico para un tratamiento posterior. Si no hace ninguna ámpula, no se le tiene que hacer prácticamente nada. Nada. Si se toma algún líquido tóxico, normalmente los papás decimos, hay que hacerlo vomitar para que saque líquido. No. Eso no se debe hacer. Se tiene que llevar. Hay algunas cosas que sí el niño tiene que vomitar. Por ejemplo, si toma medicamentos bueno, definitivamente. Dependiendo. o tóxicos, vamos a suponer mercurio, ¿Veneno? arsénico, algún veneno, sí se debe de hacer vomitar. Pero, por ejemplo, todo lo que son gasolinas, aguarraces, sosa cáustica, que es común, cloro, esos no hay que hacerlos vomitar. En caso de asfixia, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en niños menores, 3 años, meses, existe la técnica de Heimlich. Normalmente tomamos al niño por los pies y hay que darle palmaditas en la espalda, en los glúteos, y lo arroja. Digo, esa es una técnica muy fácil. Sí. Pero ya si ya puedan tomar un curso, se tiene que colocar al niño en el brazo y antebrazo y sostener la cabecita con el brazo, y como dice la señorita, puedes darle 5 golpes fuertes en la espalda. En la espalda. Lo volteas para que quede frente a ti y ya puedes observar si ya expulsó el objeto extraño o la leche o, no sé, el dulce, por ejemplo. Revisar su boca y retirarlo. O sea, nada de introducir el dedo y querérselo sacar o algún otro... Se le llama barrido de gancho, pero en un chiquito de meses... No se debe hacer. Con el meñique si llegas, si no llegas, no lo debes de hacer. Ahora, es importante saber si el niño está respirando y está consciente, entonces se hace esa maniobra. Pero si el niño ya no respira y ya no está consciente, entonces ya se pasa a dar respiración de boca a boca. De boca a boca. Por eso es importantísimo tomar algún curso de primeros auxilios. Es muy importante, por lo menos que sepan lo básico. Pero la mayoría no lo hacemos, siempre lo dejamos para después. Digo, habrá papás muy responsables que ya cuando tienen sus hijos, lógicamente, sí lo tomen, ¿no? Por este tipo de cosas que pueden suceder en 2x3, en un segundo. Desgraciadamente, la mayoría que toma estos cursos es porque ya les pasó algo. O sea, como dicen, ya el niño ahogado, entonces tapas el pozo. No hay que esperarnos a ese momento. No prevenimos. Y siempre es importante la prevención. La prevención. Y aquí hablando de prevención, valdría la pena también mencionar el uso de la silla para bebés en el auto. Eso, claro. Sí, a mí me da, la verdad, terror cuando veo a los niños brincando en el asiento de atrás o sentados en las piernas de los papás manejando. Eso es una irresponsabilidad tremenda. Es una irresponsabilidad. Sí, los niños tienen que viajar sujetos, bien sujetos,
y dependiendo la edad, ya sea viendo hacia atrás o hacia adelante. Exacto. Y vamos a seguir platicando de esto, pero antes les quiero presentar una cápsula que preparamos para que sepan ustedes de qué manera podemos prevenir y cómo debemos actuar. Se recomienda que tengamos un botiquín, que tengamos un extintor y que tengamos también a la mano pues, los números telefónicos de emergencia junto con un detector de humo. Si nosotros tenemos todos estos instrumentos en casa, la atención de una emergencia va a ser mucho más sencilla. El atragantamiento constituye una de las principales urgencias porque el niño todo lo que agarra de forma inmediata se lo lleva a la boca. En muchas ocasiones todavía no tiene sus piezas dentales completas y eso hace que no pueda triturar bien los alimentos o cualquier objeto que éste se lleve a la boca. En esos casos tenemos que aplicar la técnica que se llama 5x5. Hay quienes le llaman la maniobra de Heimlich en infantes. Esta maniobra consiste en darle soporte al bebé con nuestra mano y darle pequeñas palmadas de forma persistente en las escápulas, que es la espalda alta. Si ustedes creen que el niño ha tomado alguna sustancia corrosiva o agresiva para su organismo, de forma inmediata tendremos que colocar un demulcente. Un demulcente es una sustancia que le va a proteger la mucosa gástrica, como puede ser leche de magnesia o leche común. Si nosotros nos damos cuenta como adultos que hay un objeto en algún orificio, sobre todo en la nariz, debemos de provocar que estornude, si es que el niño sabe estornudar o puede provocar un estornudo artificial. Hay hoy día cursos que nos pueden ofrecer empresas o instituciones como puede ser Cruz Roja o Protección Civil, en donde podemos tener acceso a todos esos conocimientos. Un curso de 8 o 10 horas puede ser la diferencia en que el niño siga jugando o que ya no tengamos a ese pequeño en casa. Todavía hay varias situaciones que poner sobre la mesa de los accidentes que pasan en casa o cerca de casa. Por decir, los golpes, cuando los niños andan jugando, andan corriendo, se golpean, se caen. Esa es una llamada también frecuente para los pediatras. La mamá no sabe qué hacer cuando el hijo se cae. Y aquí hay dos cosas. Cuando un niño se cae y pierde el conocimiento, ahí la recomendación es cuando lo recupere, se lo llevan al médico, o si no lo ha recuperado, en ese momento se van al hospital, no al médico, al hospital. Pero si el niño no pierde el conocimiento, entonces pues simplemente esperar, darle 24 horas y si presenta vómitos, si presenta somnolencia, irritabilidad o movimientos anormales, entonces en ese momento se va al hospital. Claro. Se le habla al médico, pero se va al hospital. Hay varios puntos también que hay que tomar en cuenta porque los niños, lógicamente, lo hacen instintivamente, ¿no? Van corriendo, traen algo en la mano, algún artefacto, juguete, lápiz, un palo de paleta también. Exacto. Y de repente, al caerse, se lo clavan en un ojo. Sí, algo que es muy común en los niños, pueden estar inclusive a lo mejor no corriendo, pueden estar jugando con algo, También, ajá. picarse un ojo. Y lo primero que sucede es que arde, ¿no? Obviamente el niño no sabe qué pasa, si se enterró algo, si cayó una basura. Entonces, lo primero que hacen por instinto, tallarse el ojito. Entonces, lo que debemos nosotros hacer es evitar que se frote el ojito y finalmente sucede lo que con la piel. Hay un raspón en la primera capa de la córnea, en este caso casi siempre es la córnea, es el epitelio, se empieza a levantar un pedacito de piel, es un tejido muy, muy fino que no se alcanza a apreciar a simple vista, entonces lo que sí debemos hacer es parchar el ojito. Esto nos va a ayudar a que con el parpadeo no siga levantándose ese pedacito de tejido y siga lastimando más. Entonces, debemos parchar el ojito y obviamente llevarlo al médico para que pues, les dé un tratamiento, puede ser un antibiótico, algún lubricante. Y si les cae algún, no sé, resistol, bueno, pegamento. También, sí, de hecho, igual no sé si lo consideren como un tabú todavía, que cuando llega a caer un poquito de cola loca en el ojo, pues es un pegamento muy fuerte, pero bueno, el ojito es tiene una textura húmeda.
y eso nos impide que se pegue finalmente, o sea, no va a haber mayor daño. Sí es importante igual mantener la calma y de ser posible que mantenga el ojito cerrado. ¿Lavar con agua? Muchas ocasiones podría ser, pero bueno, tendría que ser, no sé, agua embotellada, porque normalmente no contamos con agua estéril en casa. Entonces, en lo que la hervimos y la enfriamos, pues bueno, agüita embotellada, tal vez. No de la llave. No. Tal vez enjuagar un poquito, pero bueno, siempre mantener la calma y evitar que los niños se froten los ojos. Ya que hablamos Siempre. de agua, de repente en casa dejamos la cubeta llena de agua, nos vamos a hacer algunas otras actividades y resulta que nuestro bebé que está comenzando a caminar o que está muy pequeño va caminando hacia el agua, se puede caer y se puede ahogar. Definitivamente. Sí, se puede caer y cae de cabecita. Obviamente en un chiquito la cabeza es lo que le pesa más. Ajá. Y pues, se va a ir y no va a saber qué hacer. No va a tener la facultad de salir si desgraciadamente se puede. Claro, no va a tener la fuerza para salirse de esa cubeta. Exactamente, puede llegar a pasar en niños muy pequeños, también en la taza del WC. ¿También sucede? Puede ocurrir, por eso se recomienda siempre tener la taza cerrada. Claro. Y obviamente es importante cuando el niño no sabe nadar, es pequeño y los padres salen de vacaciones, estar muy al pendiente de los niños. Yo he sabido de casos en donde hay ahogamientos estando toda la familia en la alberca. No se dan cuenta que el niño se metió al agua y no sale. Así es. Están platicando, están en otro asunto y no sale. Y se pueden ahogar hasta en un chapoteadero. Claro, sí. Entonces hay que tener muchísimo cuidado Mucho con cuidado esto. con los bebés. Las heridas, cuando de repente a lo mejor nos podemos cortar con algo, con un cuchillo, con una tijera. Debemos de tener, ya se mencionaron algunas situaciones para mantener un botiquín. Igual, Básico si no en contamos casa. con antisépticos como el isodine, que ya se mencionó, el agua oxigenada, igual, agüita embotellada, limpiamos la herida y a veces no logran identificar si es una herida superficial o ya requiere de alguna sutura. Entonces, sí es conveniente que, si no para el sangrado, pongamos un apósito, un taponamiento, gasitas y llevarlo al servicio médico. Sí, no, Para sí, una sí, herida sí. que está, perdón, Sí. Por favor, doctor. Heridas leves. para una herida que está sangrando siempre hay que poner presión. Sí. Se lava y se presiona, siempre. No poner saliva, No ni nada de ponerle esas nada, cosas. nada. Nada. Nada, si fuera, por ejemplo, un corte muy profundo, No para el sangrado tan no para el fácilmente. sangrado tan fácil. Entonces, hacer presión en la herida, si fuera la mano, si fuera el pie, levantarlo por arriba del corazón y así va a evitar lo más posible el sangrado. Si se diera el caso remoto de que como padre de familia te das cuenta que es un sangrado muy profuso, de un rojo muy brillante, literal, si fuera la mano, tienes que localizar un punto donde está la arteria y hacer presión. Torniquete. Literal, hacer presión, levantar el miembro y con eso inmediatamente tienes que llamar a la ambulancia o llevarlo por tus medios al hospital. De preferencia, tienen que llamar a una ambulancia. Claro, yo creo que hay muchas recomendaciones, hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, estar conscientes de que los accidentes sí pasan, de que todos estamos expuestos a ellos. ¿Qué serían aquellos puntos a tener presentes siempre como papás? Sobre todo en los bebés de 0 a 3 años, digamos, los niños. No, pues lo más importante aquí es saber qué hacer, mantener la calma, como lo hemos estado diciendo todo el programa. Sí, Y la prevención. La prevención, o sea, tienes que prevenir. Muchas veces dicen que la calle es muy insegura. Yo creo que muchas veces la casa es más insegura para un chiquito. Claro. Y más con un papá descuidado. Sí, sobre todo también a veces que dejamos los contactos no destapados y el bebé va por curiosidad y mete el dedito o alguna otra pinza y esto puede resultar peligroso. Sí, no, una quemadura eléctrica puede llegar a ser ya 3er grado, que literal es achicharramiento de la piel con exposición de hueso, entonces es inmediatamente llevarlo al hospital, inmediatamente. ¿Dónde podemos tomar un curso de primeros auxilios? Lo pueden hacer en Cruz Roja Mexicana, Ajá, en la página de Cruz Roja, www.cruzrojamexicana.org. ajá. El teléfono lo tengo en la mano. Pueden pedir informes Claro y que generalmente son de 2 días. Sábado y domingo. Sábado y nada más. domingo.
Muy bien. ¿Qué podemos recomendar, María Esther? Pues mantener la calma, primero que nada, y saber identificar el problema. Sabemos que los primeros auxilios son medidas que podemos tomar en casa, pero no vamos a resolver un problema mayor. Entonces, yo creo que esos son puntos bien importantes. Eduardo. Yo haría hincapié en la cuestión preventiva, ¿sí? Los padres antes de cualquier cosa deben de fijarse en casa qué objetos pueden provocar algún problema. Sobre todo elementos que puedan ingerir los niños, que son muy curiosos. En esos elementos guardarlos bien con llave. Muy bien, pues les agradezco mucho toda esta información. Gracias por estar con nosotros en Nuevos Pasos. Gracias. Vimos que nuestros pequeños pueden sufrir un sinnúmero de accidentes. Por eso, no está de más que aprendamos un poco de primeros auxilios. Yo soy Carmen Muñoz. Recuerda que te espero la próxima semana aquí en Nuevos Pasos por 11 TV México.